Y hola, ¿qué tal, parceros de YouTube? Espero la estén pasando súper bien. En el día de hoy les vengo a enseñar a cómo rutear, a cómo instalar un TWRP en un dispositivo móvil Samsung. Esto puede ser para cualquier Samsung, desde un J2, un J1 hasta un A80, A82, A30, A50, A30s, todas las gamas de los Samsung. Este video te va a funcionar y lo vamos a hacer de una manera muy fácil y sencilla que cualquiera lo puede hacer desde su casa. Así que una vez dicho esto y más, comenzamos. Bien, parceros, antes de empezar, agradecerlos a todos los parceros nuevos que están llegando a este canal. Muchas gracias a toda la gente que está dando suscribirse, muchas gracias a toda la gente que está dando like. Aquí ustedes van a ver en pantalla estos cracks que le han dado seguir, que han dado suscribir al canal y han activado la campanita. En serio, muchísimas gracias por apoyar el canal y muchísimas gracias a toda esa gente que ha estado comentando. Y ahora sí, después de los agradecimientos, vamos a empezar. Chicos, advertencias principal ante todo en este Samsung, tenemos que tener el bootloader desbloqueado. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Qué proceso que tenemos que hacer? Aquí abajo en la descripción de este video o arriba en etiquetas estaré dejándoles un video para que desbloqueen el bootloader. Muy fácil y sencillo, no necesitan ni computadora para poder hacer esto. Traté de simplificarlo para todos los teléfonos Samsung, en este caso los A20, A10, A1, todos estos, ya que ellos sí necesitan lo que viene a ser el desbloqueo de bootloader. Los teléfonos que son J1, J7 Prime, J5 Prime, todos esos teléfonos no necesitan hacer este paso, así que lo pueden omitir, o lo que viene a ser el desbloqueo de bootloader, y seguir los pasos de este video. Este A30 sí o sí necesita desbloquearse el bootloader, al igual que una 50, una 80. Entonces, ya teniendo eso listo, también vamos a necesitar una computadora y vamos a necesitar un cable USB para nuestra conexión, pasar los datos y todo eso. Ya de ahí no necesitamos más, guardar la información, ya que puede que se formatee el teléfono. Así que ahora sí vamos a empezar. A partir de aquí, chicos, este método es válido para cualquier Samsung, así que vamos a irnos a los ajustes del teléfono. Les recuerdo que tenemos que tener una red Wi-Fi conectada, así que yo voy a conectarme a una. Y una vez conectado a la red Wi-Fi nos vamos a ir hacia atrás. Vamos a irnos a acerca del teléfono, vamos a ir donde dice información de software y vamos a ir donde dice número de compilación y lo vamos a oprimir varias veces. Una vez teniendo el modo desarrollador activado, si a ustedes les aparece un aviso de que no, que ya eres desarrollador, omitan esta parte, le damos a dar atrás y si nos fijamos nos aparece una nueva opción que dice opciones de desarrollador. Entramos en ella y nos tiene que aparecer lo que viene a ser el desbloqueo OEM, así en gris, de esta manera. Y estando activado, vamos ahora a darle en depuración USB y le damos a aceptar. Si a ustedes les aparece por lo menos en un Samsung J7 Prime desactivado, lo vamos a activar, o en un J5 o en cualquier teléfono lo vamos a activar que ustedes no le hayan desbloqueado el bootloader. A mí me aparece así es porque yo ya desbloqueé el bootloader, ¿vale? Explicado aquí. Tenemos que también activar esta casilla para otros teléfonos. Ya una vez teniendo esto nos queda apagar nuestro teléfono. Vamos a darle power y lo vamos a apagar. Y una vez apagado nuestro teléfono vamos a necesitar ahora sí nuestra computadora, vamos a necesitar el cable USB, vamos a conectarlo a la computadora y vamos a necesitar el teléfono. En este caso los que tengan un J5, un J7 Prime, todos esos teléfonos de la generación anterior que tienen un botón de home aquí en el medio, vamos a oprimir volumen hacia abajo, power y la tecla de home. Las tres al mismo tiempo lo vamos a mantener oprimido hasta que nos envíe al modo downloading. Si no los envía al modo downloading, lo que tienen que hacer es volumen hacia abajo, la tecla de home y conectan el cable a la computadora. Ahora los que no tengan botón en el medio acá de home, vamos a oprimir volumen hacia arriba, volumen hacia abajo, los dos al mismo tiempo y vamos a meter el cable USB de esta manera. Y aquí, como pueden ver ustedes, ya nos lanza lo que viene a ser el aviso de modo downloading. Ahora, para continuar vamos a oprimir una sola vez volumen hacia arriba, un clic, y aquí ya estaríamos nosotros en modo downloading. Y ahora sí podemos pasar al flasheo del TWRP. Vamos a dejar el teléfono por aquí, vamos a la computadora y ya continuamos. Vale, muchachos, una vez estando ya en nuestra computadora, si ustedes se fijan tengo un par de archivos en la parte de acá. En este caso tenemos los drivers, que son los controladores de Samsung, que son los que nos van a permitir comunicar el teléfono con la computadora. Tenemos también lo que es el archivo DIN, que es el que con el que vamos a instalar el TWRP para nuestro A30. Este programa también funciona para todas las referencias de Samsung y está en su última versión. Y aquí tengo estos dos archivos, este archivo que es el
TWRP oficial de la página de la A30. En este caso normalmente suele funcionar, pero en el caso la versión de mi A30 no funciona, así que debo primero instalar esta, ¿vale? La 3.3.1 y luego instalar esta. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Entonces voy a dar un ejemplo de qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a instalar lo que vienen a ser los drivers, clic derecho y ejecutar como administrador. Le vamos a dar que sí y luego nos va a enviar a por decirlo así, esta pregunta. En este caso, como ya lo tengo instalado, le podemos dar que sí. Vamos a darle en siguiente, siguiente e instalar y vamos a esperar hasta que se instale. Una vez terminado el proceso de instalación, vamos a darle en finalizar y podemos dejar esto aquí a un lado. Vamos ahora a instalar, a descomprimir el Odin. Pueden sacar la carpeta hacia afuera si quieren, o clic derecho y extraer. En este caso ya lo tengo extraído, voy a abrirlo. Clic derecho y ejecutar como administrador. Le vamos a dar que sí y luego le vamos a dar donde dice aceptar. Se nos va a abrir este Odin. Y ya con esto tendríamos. Les recuerdo que todos los enlaces estarán aquí abajo en la descripción de este video, tanto como el de para el A30, tanto como para cualquier teléfono. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Si ustedes se fijan, yo tengo dos archivos aquí. Este archivo lo estaré dejándoles en el enlace por aparte para el A30, ya que el resto de teléfonos no necesitan este archivo. Por si acaso, ya les enseño, puede que todos no necesiten ese archivo. En este caso yo sí lo necesité, ya que intenté muchas veces y me daba error el recovery. Y este normalmente suele funcionar en casi todos, así que voy a enseñar a cómo descargar este. Vamos a abrir un navegador, en una pestaña. Vamos a escribir Neifredomar en el navegador, así. Y aquí le tiene que aparecer sitio oficial web. Le damos un clic en él. Y una vez estando dentro ya del sitio web, en la parte de arriba aparece TWRP Motorola y TWRP Samsung. Entramos al Samsung y si ustedes se fijan ya tendríamos lo que viene a ser el sitio web acá. Tenemos para A3, para Samsung C9 Pro. Tenemos casi todos los teléfonos acá. Mira, J5, el One 7 Pro. Tenemos el A30 que es el que necesitamos nosotros. A40, A5, A70, A72. Y el resto de teléfonos. Yo en este caso voy a seleccionar A30. Los envía acá. Vamos a darle aquí en la primera donde dice Américas. Y descargamos la que diga .tar, ¿vale? La de arriba, .tar. Normalmente recomiendo instalar esta primero y luego irse a esta. Pero pues le dan un clic acá y descargan la última versión. Voy a cancelarla porque ya la tengo. Y este otro, el que tengo acá, sí se lo dejaré, como les digo, en un enlace independiente. Vamos a ignorarlo de momento, ya que puede que nos funcione este. Vuelvo y repito, este archivo ignórelo si tienes un teléfono diferente al que yo tengo. Yo en este caso tengo un A30. Si tienes un A20, ignora este archivo. Solo descarga el de la página, el que te pertenece a ti. Siempre la última versión y .tar. Vale, ya estando aquí en el Odin, si se fijan, aquí aparece COM3. Este es el puerto al cual está leyendo el teléfono. Este puerto puede variar, ¿vale? Puede salir con 7, con 12, dependiendo de dónde está. Recomiendo conectar el teléfono en la parte de atrás si tienen una computadora grande, cuadrada de escritorio. Y si es un portátil, en cualquier puerto, no pasa absolutamente nada. Verifiquen que esto no se esté conectando y desconectando. Puede ser una prueba. Si se fijan, aquí es desconectado el teléfono y aparece 0, aparece en blanco el puerto. Si vuelvo y lo conecto, como pueden ver ustedes, ha detectado correctamente el teléfono. Vamos a irnos a Opción y vamos a desmarcar Auto Reboot. Esto para todos los teléfonos. Un clic en AP y vamos a darle aquí en AP. Vamos a probar en este caso este archivo que hemos descargado para el A30. E igual tú tienes que descargar el de A20, A20S. Cliqueas ese archivo y le das donde dice abrir. Y aquí se ha cargado correctamente en el Odin. Ya lo único que nos queda a nosotros es darle donde dice Start. Y va a empezar el proceso de flashear el recovery. Si ustedes se fijan, ha salido paz. Ha salido todo correctamente y el teléfono no se ha reiniciado. Sale una barra blanca. Vamos a pasar el teléfono para que vean qué es lo que pasa en este equipo. ¿Qué es lo que no le debe pasar a ustedes?
Vale, ya estamos aquí en el teléfono. Si se fijan ustedes, ya podemos desconectar lo que viene a ser la USB. El teléfono se nos va a quedar aquí. Esto es válido para todos los Samsung, en este caso J7, J2, lo que sea. Si tienes un Samsung de la anterior generación que tiene botón de Home aquí en el medio, vamos a mantener oprimido la tecla de Home, volumen hacia abajo y Power. Las mantenemos oprimidas hasta que el teléfono se apague. Una vez apagado, quitamos el dedo de la tecla de volumen hacia abajo, la ponemos en volumen hacia arriba sin dejar de presionar Power ni Home hasta que nos envíe a TWRP. En este caso, estos teléfonos que no tienen botón de Home, lo que tenemos que hacer es oprimir volumen hacia abajo y la tecla de Power, ¿vale? Mantenemos oprimido y cuando el teléfono se apague, quitamos el dedo de volumen hacia abajo y mantenemos volumen hacia arriba. Lo mantenemos presionado hasta que nos envíe a modo recovery. Entonces voy a intentar hacerlo, voy a darle volumen hacia abajo y tecla de Power. Y cuando apague voy a darle volumen hacia arriba. Ahí estoy apagando. Volumen hacia arriba. Mantenemos oprimido, sale unas letras en roja. Y si se fijan, a mí me está saltando un error. Me envía directamente acá. Ustedes tan solo tienen que mantener oprimido Power y volumen hacia arriba hasta que les envíe al menú de TWRP. A mí me sale este error, por eso yo tengo que instalar el TWRP que teníamos por ahí. Así que yo voy a hacer este proceso. Ustedes pueden saltar este pedazo, pero para los A30 esto les puede funcionar. Vamos a conectarlo a la computadora nuevamente, el teléfono. Y ya estando aquí nuevamente en la computadora, vamos a dar donde dice Reset. Para todo completo vamos a darle aquí en Option, desmarcamos esta casilla. Le damos en AP y seleccionamos la versión 3.3.1. Le damos a dar en abrir y le vamos a dar en Start. El teléfono ahora sí va a poder reiniciar correctamente. Ya ha terminado lo que viene a ser el proceso. Vamos a ir nuevamente al teléfono. Y bien chicos, ya estando aquí en el teléfono, el proceso ya ha terminado. Tan solo lo vamos a desconectar. Vamos a hacer el mismo proceso. Power, volumen hacia abajo. Cuando apague, mantenemos Power y seleccionamos volumen hacia arriba. Entonces, volumen hacia abajo y Power para que apague. Y una vez se apague, a ver, esperamos. Ya apagado, soltamos y oprimimos volumen hacia arriba. Mantenemos oprimido, si se fijan ya se quitó el cartel de abajo. Mantenemos oprimido hasta que nos envíe al siguiente menú, que es aquí, TWRP. Esto debería llevarlos a todos los teléfonos, a 50, a 20, a todos esos teléfonos debería llevarlos. En A30 toca hacer este paso por aparte. No todos los A30, pero en el caso mío me tocó así. Vamos a darle swipe hacia un lado. Este paso omítanlo el resto de teléfonos. Vamos a actualizar lo que viene a ser el TWRP. Vamos a darle en reboot y vamos a darle donde dice download. Clic ahí y le vamos a dar que no install. Se va a reiniciar en modo downloading. Aquí ya estamos. Vamos a conectarlo nuevamente a la computadora. Y aquí en la computadora vamos a nuevamente a resetear. Vamos a desmarcar auto reboot. Vamos a seleccionar AP y vamos a flashear la última versión. Ahora sí, le vamos a dar en abrir y ya tendríamos esto listo para flashear. Vamos a dar nosotros en Start para empezar a flashear el recovery. Y si se fijan, ya ha flasheado correctamente, así que vamos de nuevo al teléfono. Ya una vez estando aquí en el teléfono, vamos a hacer lo mismo. Vamos a desconectar el cable. Y vamos a darle tecla de Power y volumen hacia abajo. Cuando encienda, quitamos volumen hacia abajo y mantenemos Power. Vamos a ver a que se reinicie. Listo, y le damos volumen hacia arriba. Y esperamos hasta que nos envíe al recovery avanzado. Y chicos, como pueden ver ustedes, ya tenemos el recovery avanzado y en su última versión. Si lo hacemos con el recovery anterior, puede que nos dé error a la hora de flashear, ¿vale? Listo, ya estamos aquí chicos, todos en este paso que es el menú de recovery TWRP. Vamos a darle donde dice seleccionar lenguaje y vamos a elegir el idioma español para todos estar igual. En este caso lo conseguimos como Spanish, ¿vale? Así, Spanish. Ok, y aquí ya está en español. Vamos a darle swipe hacia un lado y ya tendríamos el recovery avanzado. ¿Qué hay que hacer ahora? En todos los Samsung vamos a ir donde dice limpiar. Vamos a dar donde dice limpieza avanzada. Perdón. Le vamos a dar donde dice formatear datos y vamos a escribir la palabra yes. ¿Vale? Le
Le damos aquí, palomita, y ya se ha formateado. Vamos a darle atrás, 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 atrás. Vamos a dar donde dice instalar y vamos a comprobar que nos esté leyendo la memoria interna. Vamos a darle atrás. En este caso no nos está leyendo la memoria interna muy bien, así que probablemente tenemos que hacer los procesos con una memoria externa. Así que ahora sí vamos a ir por el root. Lo que tenemos que hacer es reiniciar el equipo. Vamos a darle reiniciar y reiniciar sistema. Aquí tan solo el teléfono se va a reiniciar. Vamos a esperar a que reinicie y a que vuelva a encender el teléfono. Y bien, muchachos, ya estando aquí en el menú principal, primero que todo vamos nosotros a acceder a una red Wi-Fi. Ya conectada a lo que viene a ser la red Wi-Fi, lo que tenemos que hacer ahora es buscarnos una memoria SD card, justamente como esta, la que tenemos aquí. Yo en este caso tengo una pequeñita de 2 GB para hacer estos procesos, así que vamos a insertarla. Hay algunos teléfonos que se puede hacer este método sin la memoria SD card, pero de momento las últimas actualizaciones del TWRP da muchos fallos así que yo les recomiendo que se busquen una memoria si sea prestada, ya que pues la memoria no se va a dañar ni nada por ese estilo. Ya una vez insertada lo que viene a ser la memoria SD card, vamos a verificar que la esté leyendo. Aquí está, memoria insertada. Aquí ya tenemos la memoria. Lo que tenemos que hacer ahora es buscar el navegador, en este caso Google Chrome, y vamos a poner justo en el navegador el nombre de mi página web. Justamente así, Neifredomar, realmente aparece ya rápido en internet. Y voy a enseñarles varios métodos para descargar las siguientes aplicaciones. Vamos a entrar a la primera. Y aquí ya estaríamos en mi sitio web. Principalmente y antes que nada tenemos las opciones en darle donde dice buscar en Neifredomar. Le damos un clic acá y buscamos root para A30. ¿Vale? Escribimos eso y le damos a dar donde dice ir. Como pueden ver, busca varios métodos. En este caso necesitamos principal, el que dice root A30. Damos un clic en él. Y aquí ya estaríamos dentro de lo que viene a ser el artículo, chicos. Vamos a irnos hasta la parte de las descargas, justamente acá. Y si ustedes se fijan, tenemos que descargar el siguiente archivo. El archivo de magismanager.zip. Tenemos que descargar el archivo que dice root explorer y el archivo que dice magismanager.apk. Entonces seleccionamos cada uno de ellos y descargamos, ¿vale? Vuelvo y repito, magismanager.zip, root explorer y magismanager.apk. Si a ustedes no les aparece este artículo, lo que podemos hacer es irnos a los 3 puntitos de la parte de arriba, aplicaciones y juegos. Y una vez estando dentro de aplicaciones y juegos, vamos a bajar y aquí tenemos Magismanager APK, ¿vale? Si se fijan dice aquí en el costadito APK. Descargamos esa, descargamos root explorer.apk, aquí APK, y nos vamos hacia la parte de abajo donde están los archivos zip flasheables y descargamos el que dice Magismanager zip, ¿vale? Como ven aquí abajo dice zip y lo descargamos. Vamos a descargar esos. Yo voy a hacer la descarga y cuando estén listos continuamos. Y bien, muchachos, una vez descargado todos los archivos que les dije, vamos a darle aquí arriba en este símbolo o en los 3 puntitos y vamos a darle donde dice descargas. Ya estando aquí en descargas tenemos los 3 archivos, magis22.1.zip, magis24.2.apk y el root explorer.apk. Vamos a ingresar al root explorer, le damos un clic, le damos en instalar. Si a ustedes les aparece una opción aquí donde dice Google Chrome, configurar, entran en configurar, señalan la pestaña de permitir acceso, le dan atrás y luego le van a dar aquí en instalar. ¿Listo? A mí no me hacen porque yo ya había instalado aplicaciones. Una vez lista, tan solo le vamos a dar donde dice abrir. Vamos a darle en permitir y acepto. Vamos a darle aquí en el símbolo de más. Vamos a agregar donde dice pestaña CD, tarjeta SD externa. La agregamos, volvemos aquí a la parte de arriba en almacenamiento. Vamos a ir donde dice download, la carpeta download. Y si nos fijamos aquí tenemos las descargas. Vamos a mantener oprimido estos dos. Vamos a copiarlo. Vamos a irnos donde dice SD. Y vamos a irnos a la carpeta download. Aquí en SD le vamos a dar en este símbolo para pegarlos.
y ya se van a estar pasando los archivos. Ya una vez pasado, lo que tenemos que hacer es salirnos y apagar nuestro teléfono para entrar a modo recovery. ¿Cómo vamos a entrar a modo recovery? Fácil, si tienes un J7 Prime o algo que tenga botón aquí de home, vas a oprimir home, volumen hacia arriba y la tecla de power. No lo vas a soltar hasta que salga el logo de Samsung y parpadee 2 veces, ¿vale? Si vuelve y se apaga tu celular, lo que vas a hacer es esperar a que encienda, diga Samsung y sueltas la tecla de power y mantienes estos dos. ¿Listo? Eso en el llegado caso que vuelva y se reinicie. Ahora en estos teléfonos que no tienen botón de home, vamos a oprimir volumen hacia arriba y la tecla de power. No la vamos a soltar para nada hasta que nos envíe al menú de recovery avanzado. Si a ti se te reinicia otra vez y no entra en este modo, lo que vas a hacer es mantener oprimido power y volumen hacia arriba los dos hasta que diga Samsung y sueltas la tecla de power, ¿vale? En este caso yo no necesité de eso. Vamos a darle donde dice seleccionar lenguaje y vamos a buscar el idioma español, en este caso Spanish. Le damos en OK y le damos swipe hacia un lado. Ya estando aquí en el recovery avanzado, lo que vamos a hacer es hacer una copia de seguridad primero antes que nada. Vamos a darle copia de seguridad, seleccionar almacenamiento y vamos a seleccionar la tarjeta SD card. Vamos a darle en OK. Vamos a desmarcar todo, ¿vale? Todo esto. Y vamos a marcar lo que viene a ser la casilla inicio y la casilla EFS, ¿vale? Esta casilla es el inicio en el llegado caso que al flashear lo que viene a ser el Magis no encienda el teléfono, podemos volver a recuperarlo y esta es la carpeta donde vamos a nosotros poder recuperar la señal de internet de nuestro teléfono. Ya sabiendo esto, vamos a darle swipe hacia un lado y se va a crear el paquete. Este paquete se va a quedar guardado en la memoria esta, la SD. Esperamos hasta que termine, es un proceso bastante rápido. En el llegado caso que quieras hacer algo más concreto por si el celular no enciende o algo así, le das atrás y seleccionas todas las carpetas y aún así lo vas a pasar para allá. O seleccionas todos excepto la carpeta de datos, ¿ok? Y lo haces swipe. Llegado caso que después de hacer este proceso tu teléfono no encienda, le vas a dar en restaurar. Aquí está la copia de seguridad, un clic y le vas a dar swipe hacia un lado. Y tu teléfono va a encender correctamente. Voy a darle hacia atrás y ahora sí vamos a instalar el recovery. Vamos a darle instalar. Vamos a seleccionar aquí, vamos a seleccionar lo que viene a ser memoria micro SD. Damos un OK. Buscamos la carpeta de download donde guardamos los archivos y vamos a instalar el que dice Magis 22.1.zip. No se guíen tanto en el número ya que yo puedo estarlo actualizando y recomiendo descargar esta versión, no la 24. Porque hay problemas con ese archivo zip, entonces recomendado esta y le damos a dar swipe hacia un lado. Aquí se va a estar instalando correctamente y vamos a esperar hasta que termine el proceso. Bien muchachos, como pueden ver ustedes, el proceso no duró mucho, no necesitamos instalar más nada, así que tan solo vamos a darle en reiniciar sistema y esperar a que haya pasado todo correctamente. Voy a dejarlo aquí, así, para que ustedes vean qué es lo que pasa. Importante, si su teléfono se queda reiniciando una y otra vez, es el archivo de Magis Manager. Les recomiendo descargar nuevamente la versión 2.2, o sea 22.1, no la 24, ya que esa suele tener problemas. Aquí como pueden ver ya está iniciando el teléfono. Tan solo nos queda ser pacientes para esperar a que encienda. Voy a hacer un breve corte aquí y continuamos. Vale chicos, aquí ya ha iniciado lo que viene a ser el teléfono. Les recuerdo que esta vez sí no se va a formatear el teléfono. Aquí está. Vamos a verificar que se haya instalado el Magis. Por lo menos aquí se está instalando. Si se fijan, Magis. Le podemos dar un clic, a ver. Dice Magis Manager de la última versión. Le vamos a dar que aceptar y se va a estar descargando. Esto si tenemos internet. Vale, se produjo un error. Si usted no le instala, como pasó acá, vamos a darle donde dice Root Explorer y vamos a irnos justamente, ok. Vamos a dar donde dice Download en la parte de la SD, aquí arriba, Download como lo dejamos, y vamos a instalar el APK. Un clic y le damos donde dice Instalar. Vamos a darle Permitir acceso de fuente, le damos atrás. Y volvemos a... Pero vamos a darle aquí atrás. Ok.
Ok, cerramos esto. Esto es porque está entrando en conflicto la aplicación. Vamos a darle aquí, vamos a darle en instalar porque está solicitando permiso root, si se fijaron. Está solicitándolo. Vamos a instalar este Magix y con esto ya podemos nosotros continuar y ya tener totalmente root. ¿Cómo lo vamos a probar? Con el mismo Root Explorer que nos está pidiendo permisos. Listo, voy a darle en listo y voy a salirme, voy a cerrar el Root Explorer y voy a cerrar todo. Vamos a irnos acá y como pueden ver ya tenemos la aplicación de Magix. Entramos en ella. Y ya una vez haya cargado la aplicación, que normalmente se demora un poco, nos sale que tenemos opciones de descargas. En este caso, esta es la actualización que tenemos. Nosotros podemos actualizarla y actualizar la aplicación. ¿Recomiendo actualizarlas? Sí. Vamos a aquí, tenemos la opción de superusuario. Vamos a probar con Root Explorer rápidamente. Aquí. ¿Vale? Si se fijan, ya tenemos permisos de superusuario. Le vamos a dar permitir. Y ya tenemos, como dice, permisos de derecho de superusuario. Vamos a salirnos y vamos a verificar Magix Manager y ya tenemos root en nuestro teléfono. Como pueden ver, tenemos un teléfono A30 totalmente rooteado sin ningún problema y ningún inconveniente. Así que eso ha sido todo por este video, muchachos. No olviden regalarme su poderoso like y su poderosa suscripción. Escribir acá abajo en la caja de comentarios en qué teléfono te funcionó, si tuviste algún problema, si tu teléfono se quedó en el logo reiniciando. Estaré dejándoles un enlace en la descripción del video para corregir ese problema de que su teléfono se queda en el logo una y otra vez. Así que no olviden seguirme en todas mis redes sociales y como digo en todos mis videos, muchachos, no me gusta demorarlos y hasta la próxima. Chao, chao.